Cuando alguien muere, todos esperan que llores, que estés triste o que guardes silencio. Pero ¿qué pasa cuando lo que sientes es enojo o cuando te despiertas con culpa, aún sabiendo que lo diste todo? Tal vez no lo has dicho nunca en voz alta, pero lo has sentido. Este pensamiento recurrente que aparece en la madrugada, ¿por qué no estuve ahí? ¿Y si hubiera hecho algo más? ¿Por qué me dejó? Hoy vamos a romper el silencio, porque el duelo no siempre es como se ve en las películas. A veces duele desde el enojo, a veces pasa desde la culpa. Y eso también es parte del amor. Hoy nos acompaña Susan Dorenbaum, colega tanatóloga que ha caminado con muchas personas en el proceso del duelo. Y hoy, de la mano, vamos a ayudarte a entender que sentir no es fallar y que sanar empieza cuando dejas de juzgarte por lo que sientes. Quédate. Este episodio no solamente es sobre la pérdida de alguien, es para quien todavía se está buscando aún después de la pérdida. Tranquilidad para usted y para sus hijos. Esta vez nos acompaña mi querida amiga Susan Dorenbaum, tanatóloga, quien tiene una amplia experiencia también trabajando con personas en el proceso del duelo. Susan, bienvenida, qué gusto estar aquí contigo en tu podcast. Muchas gracias, Car. Gracias por la invitación, por la confianza y como siempre un gusto compartir contigo una experiencia como esta. Bueno, pues entrando en materia, quiero preguntarte, ¿crees que el enojo y la culpa son normales en un duelo? Por supuesto que sí. Claro que sí, es parte de un duelo. Ok, ¿y por qué la culpa y el enojo se dan en una relación? ¿Hay alguna razón en especial? ¿O por qué razón sientes estos sentimientos? Muchas veces cuando perdemos a alguien querido, aun que haya sido una persona con la que tenemos una relación o tuvimos una relación buena, estrecha y le dimos el seguimiento amoroso, cariñoso, siempre sentimos de una manera u otra que pudimos haber hecho algo más, que debimos haber hecho esto diferente. Híjoles, no escuché cuando me dijo esto. Híjoles, si hubiera estado un poquito más con esta persona. El proceso de la pérdida ocasiona como mucho pensamiento catastrófico. Así es. ¿Por qué a veces sentimos culpa y enojo, aún sabiendo que lo dimos todo, que no hicimos nada malo y que lo dimos todo? Volviendo un poco a esto de que cuando alguien se va y el paradigma cambia, es cuando como recordamos, híjoles, hubiera hecho esto así, hubiera cambiado esto así. Sin embargo, la culpa y el enojo siempre es realmente, en realidad es impotencia, ¿no? El enojo es impotencia, es ya no puedo, me enojo, reacciono con este comportamiento ante una situación que ya no puedo cambiar, es impotencia. Y la culpa también tiene mucho que ver con híjoles, debí de haber hecho esto en lugar de esto. ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué es lo que no hice o hice diferente? Yo creo que en realidad el eje tiene un fondo diferente a la sensación de lo que nos da. ¿Qué es la culpa y qué es el enojo? Sí es, pero ¿cuál es la parte profunda y cuál es la parte de atrás de ese sentimiento? Así es. Muchas veces, como lo mencionas, estos sentimientos vienen acompañados de historias anteriores, de cosas que también son interpretaciones, y nada más quiero de verdad hacer un hincapié en esto. Señoras, señores, no somos tan importantes. A veces nos creemos omnipotentes, que podemos controlar todo, y a veces nos culpamos o nos enojamos por las cosas que hicimos, que no hicimos, que dijimos, que no dijimos. Y sí, a veces podríamos vivir en una situación diferente y
no dejar, no procrastinar y no dejar de decir, de amar, de vivir aquí y ahora. Pero a veces suceden cosas como parte de la vida, y cuando algo sucede, bueno, nos atormenta la culpa, el enojo y esta parte de si hubiera o no hubiera. Así es. Dime algo, ¿tú crees que la culpa puede ir dirigida directamente a la persona que falleció? Claro que sí. La culpa puede ir dirigida a esa persona, sin embargo, somos corresponsables de esa sensación y de esa relación. Cada persona tiene, como bien dijiste, Karen, una historia y un vínculo. Y sí creo que claro que puede ir dirigida porque hay circunstancias que son inevitables de acuerdo a qué pasó con esa persona en tu vida, pero sí todos somos corresponsables de esa sensación. Sí, y muchas veces, como lo mencionas, son sentimientos y emociones que a veces está fuera de nuestro control, pero también nos encanta sufrir. Y nos encanta latigarnos y decir, fue mi culpa. Y la culpa, yo también creo que la culpa es algo que nos inventamos, ¿no? Que es algo que nos inventamos porque, no sé, de alguna extraña razón nos da, en un duelo, la culpa nos da un poco de, pues no sé, de paz a veces. Y es todo al contrario, porque siempre creemos que pudimos haber hecho más. Entonces, aquí es muy importante tener claro que lo que hicimos y no podemos cambiarlo. No podemos que las cosas sean diferentes, y la realidad es que a veces sí cometemos errores o cometemos omisiones, pero cuando una persona muere ya no hay para atrás. Entonces siento que no tiene sentido darle una y otra vez a la culpa, al enojo, porque la culpa es como la piedra que carga el pípila, ¿no? Es muy desgastante, es muy pesada. Dime una cosa, ¿cómo manejarías el duelo con una persona que no se puede perdonar? No se puede perdonar, como te lo dije, por algo que hizo, por algo que no hizo, y que incluso ya le afecta a su vida cotidiana. Ojo, la culpa es una condición muy personal. Es decir, ¿qué es realmente la culpa? No te deja nada bueno, no hay nada bueno, como tú dijiste, es como cargar esta piedra que por más culpa mía, la culpa no va a solucionar ni va a cambiar las cosas. Al contrario, te pone en una postura como totalmente amarrada, ¿no? ¿Cómo lo haría yo? Primero tratando de entender cuál es la condición personal, las herramientas de esa persona. ¿Para qué esta culpa? ¿Para qué necesitas esta etiqueta de culpa? Vamos a desglosarlo. Después de ahí, si esto realmente está frenando tu vida, como bien dices, hay etapas en el proceso de la muerte donde la gente tiene que pasar por estas etapas de manera, pues cada individual según sus recursos, según su situación. Y algunas personas necesitan de buscar una ayuda profesional, alguien que les ayude a revisar por qué están atorados en una de estas etapas que mencionaste, que no les está dejando proseguir y cerrar el duelo. Ojo, cerrar un duelo no quiere decir que deja de doler o que dejamos de extrañar o que dejamos de sentir cosas. Sin embargo, los duelos, las muertes, pues son parte de la vida y tenemos que continuar cerrando de la mejor manera, recordando a ese ser desde otro punto de vista que no haga que perdamos, como mencionaste, nuestra funcionalidad o nuestra capacidad de vivir de manera normal en la vida y de manera equilibrada. Hay muchos tabús, ¿no? Sobre pedir ayuda, sobre
muchas veces la gente escucha tanatología y se asusta. Dicen, ya me estoy muriendo, ¿qué pasa? Y no, en realidad la tanatología es alguien, el tanatólogo es una persona que ayuda con diferentes herramientas a transitar este proceso, porque el duelo, señoras, señores, el duelo se transita. No se estaciona uno en él, no le saca uno galletitas para quedarse ahí. O sea, el duelo se vive, se abraza, se entiende, se honra, pero se transita. No es un lugar de estar, de estancia. Entonces, yo quiero recomendar en esto que vivan su duelo como es, ¿no? Cada día, porque cada etapa del duelo tiene su sabiduría. Entonces es muy importante contactarla, honrarla, respetarla y dejar que fluya. Aceptarla, aceptar que a lo mejor hay días buenos, hay días malos, hay momentos. Y lo que hace un tanatólogo precisamente es acompañarte en el proceso. No es que todo el mundo requiere un tanatólogo, pero hablando de esta culpa, uno tiene que contactar con híjoles, o sea, a mí me han tocado pacientes que llegan realmente muy disfuncionales a decirme, es que se murió, no sé, alguien hace 8 años. Entonces digo, a ver, perdón, o sea, ¿cómo? ¿No? Y todavía no puedes mencionar su nombre sin soltarte en un brote de mucha tristeza. Entonces, uno tiene que ser como, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Me permito sentirlo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde me está impidiendo funcionar de manera, no? Sí, sensata en la vida? Natural. Claro, y es exactamente lo que es el duelo. O sea, a veces uno cree en un principio que no vamos a poder superarlo, que va a ser algo con lo que no vamos a poder vivir, y dices, ¿cómo me arranco este dolor? Y pasa. A veces en un tiempo, el tiempo es indeterminado porque todas estas etapas tienen sus tiempos. No son lineales. El duelo no es lineal, como lo sabemos. Pero se transforma, como tú dices. No es que esa ausencia deja de doler, pero ese dolor se transforma. Y eso es lo que lo hace funcional, porque no es un castigo. Claro, exactamente. No es un castigo y es parte de la vida. Y bueno, pues como lo hemos platicado, es un tema, la muerte, y es un tema que no nos gusta hablar porque nuestra cultura no está habituada a hablar de esto, pero creo que es algo que cohabita con nosotros desde el día que nacemos. Entonces es importante hablarlo, comunicarlo. También, ¿qué le recomendarías a alguien para evitar la culpa? Para evitar llegar a este momento de decir, no hice, sí hice. ¿Qué podrías recomendarle, Susana? Mira, en general, o sea, es complicado porque cada individuo somos diferentes, pero lo que puedes hacer a nivel terrenal es realmente arreglar en esta vida, en este momento, lo que sí te puede quitar un poco el peso y la carga, las herencias, lo no hablado, la cuenta del banco, el problema con los hermanos, algo de salud, lo que sí está en tus manos realmente aquí, arreglar antes de que esa persona no esté. Eso te quita una carga importante. Otra, que la culpa tiene que ver mucho con ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué es la culpa para ti? La tienes que deshebrar un poquito. Entonces, otra sería, como bien dices, un poquito amigarse, entre comillas, relacionarse con la muerte de otra manera, tratar de entender de que eso es lo único que es seguro para todos. Así es. Y entonces, no hay ningún ser humano que podamos evitar tener pérdidas. Desde que nacemos, como lo dijiste, y eventualmente cuando la gente se hace mayor, cuando la gente se enferma, y no siempre, porque no solamente la gente enferma y mayor se muere, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejaría yo a una persona para no tener culpa? Es concreta los asuntos que puedes concretar, cierra lo que puedas cerrar.
habla lo que puedas hablar. Dile a la gente que la amas, perdona y perdónate. Perdónate, porque la vida sigue. Y como bien dijiste, no te des tanta autoimportancia. Todos pasamos por lo mismo. Claro, y sí, exactamente. No hay una varita mágica que nos diga, no hay un termómetro de cómo ser. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los valores de cada quien, con su instinto, con su carácter, con su personalidad. Y la verdad es que todos en algún momento nos peleamos, nos enojamos. Y fíjate que tuve una vez un paciente que discutió con su esposa, ¿no? Discute como discute cualquier pareja normal, ¿no? O sea, días buenos, días malos. Ese día fue un día que discutieron. Y posterior a la discusión, le dio un paro cardíaco y falleció. Entonces, realmente tenía una condición, todo esto. Pero esta paciente nunca se perdonó el haber discutido con su esposo y se sentía responsable. Aunque no fue seguramente la razón por la que murió el esposo. Totalmente, claro. Pero se sentía muy responsable. Entonces, son estas culpas que de alguna manera le dan sentido a tu dolor, ¿no? Pero exactamente, volvemos a lo mismo. No somos tan importantes, no tenemos ese poder de decir, de decidir qué es lo que va a pasar con la vida. Entonces, dime algo, ¿tú crees que dejar todo en orden, todos tus asuntos, los que mencionaste antes, dejar todo en orden, puede ayudar en este proceso del duelo? Definitivamente puede ayudar en cierta medida porque te quita un bonche de cosas que mucha gente no se responsabiliza. Muchas veces los hombres, hablando de pareja, son quienes pagan o tienen la responsabilidad económica o los pagos de la luz, del gas. Me ha tocado pacientes que me dicen, es que yo nunca no pagaba ni el súper, o sea, no sé cómo se paga la luz o no sé cómo empezar, cómo se vive sin él, ¿no? Que después de mi papá fue mi pareja y llevo 45 años de la mano de este hombre que me subía en el avión de la mano cuando íbamos de viaje, ¿no? Así fue. Una vez me dijo una paciente, le dije, mira, por supuesto lo que dices sí te quita un bonche de pesar porque ya muchas cosas técnicas de hipotecas, de bancos, de herencias, muchas familias se rompen, como bien sabes, en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, todo el mundo saca el cobre y entonces en una familia grande cada hermano toma otro rol y cuando las cosas no están en orden, híjole, se puede armar mucha disfunción, mucho relajo. Entonces, por supuesto, todo lo que esté pre-resuelto es una carga menos. Sí. Sin embargo, esa no es la solución interna del proceso del duelo interno, que no es igual para una pareja que para un hijo, que para un tío, que para el hermano. Son procesos diferentes y son vínculos diferentes. Entonces, por supuesto, sí, reitero, todo lo que puedas arreglar antes, por favor, porque sí te quitará un monto de pesar en el momento donde todo es tan revuelto. Cuando hay una muerte todo se revuelve, ¿no? Hasta que vuelva a encontrar eje. Su cauce. Pero la parte interna es un proceso individual, totalmente individual. Sí, así es, porque muchas veces estás en medio de tu dolor y no sabes qué resolver. Si el problema legal o ver o los pagos, claro. Incluso, o sea, de pronto hay una persona que está en duelo y está en crisis total, está muy fuera de sí y de repente le cortan la luz. O sea, no saben cómo empezar esto. Entonces sí, es muy complicado. Yo también creo, fíjate que en algún programa les platiqué que yo algún día agarré un foldercito y dentro de ese foldercito puse todo lo que tienen que saber de mamá. Y dejé ahí
y les puse actas de nacimiento, CURP, todos los documentos, claves de internet, claves de las cuentas, qué debo, qué no debo, qué tengo, qué no tengo. Lo metí en un sobre y con una notita para cada quien y nada más lo voy actualizando. Entonces eso de alguna manera es una forma de darle paz a la gente. Es un regalo, Karen, y se me hace una idea, la verdad, buena, porque no tienes que accesar a grandes cosas más que a ti misma. Claro. Y les dejas en orden, pero luego, por ejemplo, en casos hospitalarios, cuando alguien tiene una enfermedad o un accidente o algo que con lo que no has contado y de repente la gente permanece en el hospital mucho tiempo y son cuentas de locura y quién sabe cuál es la situación del seguro y ya no sabes si es de día o de noche y como bien mencionaste, quién está en la casa, quién está pagando, quién está atendiendo, se vuelve mucha crisis, se vuelve un gran caos. Entonces, entre más en el momento en que estamos sanos, conscientes, claros, podemos darle orden, por supuesto serán menos pesas en el momento de las crisis. Sí, así es. Entonces, este capítulo me parece muy importante porque yo, sí, de acuerdo con lo que dice Susan, es muy importante dejar todo esto listo, pero también yo quiero recomendar vivir al día, vivir cada día pensando que puede ser nuestro último día. No esperen a que alguien muera para llegar a la culpa o al enojo. Pidan perdón, vivan ligero, viajen ligero, perdonen. También perdonar el perdón es para uno mismo. No, muchas veces, porque uno es el que carga con esta perdonen, vivan. La vida es mucho más sencilla de lo que realmente no la hacemos. Entonces, siempre pensemos que puede ser el último día. Entonces, no esperemos a que la culpa o el enojo llegue a nosotros. Tomemos precauciones, hagamos las cosas con conciencia para que la vida fluya como tiene que ser. Y creemos que los otros se mueren, pero nosotros no. Siempre que hablamos de mortalidad, no me digas se murió, no me digas enfermo y no entendemos que nosotros somos igual de vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento de que solo hay hoy, de gratitud y de cuentas claras, es una invitación a la paz. Uh-huh. Así es. Hay que, cada día que pongamos nuestra cabeza en la almohada, es respirar y dormir en paz sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos en este día, así, bonito, ligero, con gratitud, con amor. Como dice Susan, no es fácil, no es nada fácil no perder la cabeza, no enojarte, no hacer vivir, sentir tus emociones y tus sentimientos. Pero sí, cuando lo hacemos en conciencia, es mucho más llevadero, mucho más así, en paz, mucho más tranquilo. Ahora ya lo sabes, sentir enojo o culpa no te hacen menos humano, te hacen alguien que amó, que perdió y que ahora está tratando de vivir la vida con lo que quedó. El duelo no es lineal, no es lógico y tampoco es cómodo, pero sí puede ser mucho más llevadero cuando entiendes que tus emociones no es que están mal, solamente están pidiendo ser vistas. Y si hoy tienes la oportunidad de prevenirle esa culpa a alguien que amas, hazlo. Habla, deja todo claro, resuélvelo en vida, porque muchas de las heridas emocionales que se abren con la pérdida empiezan mucho antes que la misma pérdida. ¿Y este episodio te movió? Compártelo. Tal vez le puedes ayudar a alguien a evitar cargar con algo que no le corresponde. Y si hoy decides actuar desde el amor y desde la responsabilidad, escríbenos con la palabra paz y te mostraremos cómo tomar decisiones que traerán alivio justo cuando más lo necesitas. Porque cuando tú te haces responsable hoy, le regalas tranquilidad y paz a los que más amas. Soy Karen Bejar y nos vemos en el próximo episodio.
Tranquilidad para usted y para sus hijos.